Santos. Os pido un aplauso para ellos, por favor. ¿Qué tal, hombre? Muy buenas a todos. Muy buenas. ¿Habéis dormido o no? ¿Qué tal? Sí, sentaros. Bueno, os iba a decir que me permitáis que la presentación que vaya a hacer de vosotros no sea muy literaria. Os voy a decir lo que yo pienso de vosotros o lo que he visto de vosotros. Respecto a David Santos, mi definición primera sería que eres un currante, a secas. Sí. Es decir, yo no diría creador de contenido, ¿no? Cuando me hablan de creadores de contenido, me imagino una tía bailando en TikTok, estas cosas raras que se hacen hoy en día. Pero yo diría que eres un currante. Me acuerdo mucho de un vídeo que estabas como limpiando una piscina y hacías una interpelación. Y bueno, yo creo que has venido a trabajar, te sirves a tu comunidad, sea limpiando piscinas, sea creando contenido, sea lo que sea, y yo creo que eso es David Santos, si me equivoco. Bueno, pues sí, yo creo que, bueno, antes trabajaba en el tema de la jardinería y tal durante muchísimo tiempo y ahora me dedico única y exclusivamente a redes sociales, pero siempre voy a ser un currante y siempre voy a tener pues en cuenta de dónde vengo y quién soy, ¿no? Sin perder la perspectiva. Y, en fin, pues antes hacía un trabajo y ahora para mí estoy haciendo otro también que me llena mucho y que, bueno, pues vamos a comentar aquí un poco pues las repercusiones positivas y negativas que tiene, ¿no? Sí, sí. Y te iba a decir, Sergio, en tu caso, bueno, yo diría que eres un aprendedor, ¿no? Es decir, estás en constante formación. A mí me alucina, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes estamos aquí y decimos, joder, Yolanda Díaz, Irene Montero, pero tú eres capaz de conocer como la realidad política de una inmensidad de naciones, ¿no? Tienes tu propio proyecto, filosofía política, y, bueno, yo te definiría como eso, en una persona que está en constante aprendizaje, ¿no? Y también enseñando, por supuesto. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, ahora teniendo 23 años, pues aún me queda aprender mucho y tener la experiencia que tienen todos los demás y seguir aprendiendo e intentar enseñar todo lo posible, sobre todo de territorios desconocidos o que se tergiversa mucho, como por ejemplo es Hungría-Polonia. A ver si aprendemos algo, seguro que sí. Iba a comentar, bueno, para empezar, lo que os quería preguntar, sobre todo al final, ¿no? Que nosotros estemos aquí, os escuchemos a otras personas, no tiene sentido si no hay una acción posterior. En este caso yo quería saber cuáles fueron vuestras, si queréis empezamos por David, cuáles fueron vuestras motivaciones para empezar, ¿no? De estar trabajando, de decir, me voy a poner delante de una cámara y voy a intentar, ¿no? sacar esto adelante. Bueno, mis motivaciones fueron que yo era autónomo y entonces empecé a ver cómo la sociedad estaba cambiando. Recuerdo cuando emergió la formación Podemos, que hubo un gran cambio en el paradigma político español. Empezó la crispación y empezó a ver como, bueno, pues una especie de discurso hegemónico en el cual, pues si tú te salías de ese discurso, eras como un apestado o la sociedad te señalaba, ¿no? Yo siempre he sido bastante rebelde, nunca me he callado, siempre he dicho lo que pienso. En algunas ocasiones me equivoco, obviamente, como todo el mundo. Y pues cuando yo empecé a ver pues todo esto del feminismo, todas estas imposiciones hacia dónde íbamos, porque yo creo que en ese sentido fui como un visionario, ¿no? Yo a todo el mundo que tenía alrededor empecé a hacer activismo político y les decía a dónde íbamos a llegar. Y al final mira dónde estamos llegando, con todo el tema de las ideologías de género, feminismo y todas estas historias. Entonces era como que yo me ponía a trabajar y estaba todo el día escuchando pues tertulias políticas, noticias y tal, y había un momento en ya que no podía, dejaba las herramientas, me subía en la furgoneta y lanzaba mi discurso ahí y me cagaba en todo lo cagable, Sí. porque estaba ya cansado ya de tanta tontería y viendo hacia dónde nos llevaban, cuando realmente, si tú eres una persona que tienes contacto con la realidad, si tienes contacto pues con el mundo del día a día, del ciudadano español. Yo aquí donde me ves tengo una edad ya y yo me he criado en un país donde la gente estaba preocupada por tener un futuro, una prosperidad, tener un trabajo fijo, poder llegar a tener una segunda vivienda, irse de vacaciones, formar una familia. Y entonces yo empecé a ver pues la deriva que estaba tomando todo esto y empecé a levantar la voz, ¿no? Empecé a levantar la voz y hubo mucha gente que se sintió identificado conmigo y bueno, esto fue creciendo, creciendo, creciendo. Y me animaba mucho la gente que no puede, pues que no puede expresar lo que yo expreso. Hay mucha gente que se siente identificada con mi discurso y eso me motivó pues a seguir comentando y al final las circunstancias de la vida, por el tema de un accidente laboral que tuve y la pandemia, pues acabé dedicándome única y exclusivamente al tema de redes sociales. Sí, sí. No, decía que está claro que no te quedas absolutamente nada y aunque yo sea el moderador os pediría que nos moderéis. Es decir, que para moderaditos tenemos a otros que vamos, que no os calléis, que digáis lo que... No, pero ¿te refieres aquí? Sí, aquí mismo. Aquí mismo. Bueno, no, yo no suelo moderarme. Vamos, si me lo pides tampoco me moderaría, la verdad. O sea, que no...
no te Gracias a preocupes. Dios. A mí no me impone tanta camisa, ¿eh? Y tanta corbata, que no tengo problema con eso. De lujo. ¿Y en tu caso, Sergio? No, pues yo sobre todo al principio empecé en Instagram, fue donde empecé sobre todo, y yo creo que en algo que hemos empezado todos, sobre todo es en el tema de los memes, ¿no? Empecé un poco pues por hobby, pues entre amigos y tal, subir algunos tipos de memes, y cuando vi que eso tenía bueno, pues trascendencia, intenté profesionalizarme más, irme a Twitter, a YouTube, a otras redes sociales, ahí es donde conocí a David y a otras personas también. Y yo creo que lo principal es que yo, por ejemplo, he estudiado en la Universidad de Girona y bueno, ahí estuve desde el primero hasta el último año, viendo cómo pues, mi clase era bastante pues, distinta completamente a mí, ¿no? Y sobre todo que las ideas que ellos que veía que tenían eran totalmente que no, para mí eran antifuturo directamente, que no podían traer algo bueno, ¿no? Y sobre todo siempre cuento esto, de hecho en un periódico húngaro lo contaba, de que uno de los primeros días en nuestra clase de introducción a la ciencia política nos enseñaron cómo hicieron un tipo de experimento. El profesor dijo, venga, os poneros en la pared más o menos y de cuanto más a la derecha estéis, pues más de derecha sois y más a la izquierda, más a la izquierda. Había gente peleándose a quién estaba más a la izquierda. Entonces, ese tipo de cosas a mí me chocaron bastante al principio de decir, ostras, cómo de normalización teníamos en las clases. Había en una asignatura de teoría del derecho que nos pidió la profesora de, bueno, escoged un tema cada uno y podéis hacer, bueno, pues lo que queráis un poco, lo defendéis, haced un vídeo y lo defendéis ante la clase. Yo hice las políticas del miedo y había una compañera que hizo un trabajo titulado de ¿por qué los gulags fueron buenos? O sea, yo no me imagino ahora, al día de hoy, nadie en una universidad diciendo por qué los campos de concentración fueron buenos, porque saltarían todas las alarmas y seguramente ese alumno tendría un expediente. Pues yo esto cuento en Hungría, que ellos sufrieron el comunismo, como bien sabéis, y se quedan alucinando de esto no puede ser verdad, ¿no? Y carteles, pues yo qué sé, de por qué Cuba es un buen país para vivir y cosas así. Aún no he visto a nadie de mi clase irse a intentar irse a vivir a Cuba. Y bueno, a través de todo este aprendizaje que he estado teniendo y viendo cómo las distintas realidades en mi universidad iban confluyendo, pues ahí fui empezando a aflorar mis ideas y a través de las redes sociales pues os lo quería contando un poco y también pues traer, como imagino que a continuación hablaremos, el tema de otros países que lo están haciendo bien y sobre todo que se están, pues si pones Hungría, Polonia en Google y buscas noticias en castellano, la mayoría o el 70, 80 o 90% que te saldrá son noticias malas y eso es lo que trato un poco de hacer con mis redes sociales, aparte de intentar poner todas las ideas con valores conservadores y cristianos, pues más asequibles para la gente que no quiere estar leyendo un artículo entero o un libro. Sí, lo que te iba a comentar, que tus compañeros de la universidad, que se podrían ir un par de añitos a Polonia y Hungría y decir lo que dicen aquí, a ver qué tal serían recibidos. En fin. Iba a comentar que habéis dicho que vosotros os conocíais y me gustaría saber un poco la importancia de la comunidad. Es decir, en tu caso comentas, estudias distintas agrupaciones políticas o geopolíticas, como es el Grupo Visegrado, y es cierto que es muy importante establecer una comunidad. Entiendo, o me gustaría que reflejarais cómo la ayuda de otras personas o cómo entendéis que los bloques políticos trabajando de forma conjunta son beneficiosos, en cuanto que entendemos que el enemigo es global, ¿no? Esto es como un David contra Goliat y tú lo que tienes que estar es cargado de metralletas, ¿no?, para tirar a Goliat. ¿Cómo entendéis la comunidad como parte fundamental en la batalla cultural? Bueno, el tema de la comunidad es bastante importante. Yo te soy sincero, o sea, cuando yo empecé con todo esto, a todos los creadores de contenido que yo veía, que eran, digamos, disidentes o que eran contrarios a la izquierda o estas políticas woke, yo durante un tiempo pensé que todos nos podíamos unir, pese a nuestras diferencias ideológicas, en un frente común, porque teníamos un enemigo en común y está bien identificado, ¿no?, que en este caso pues, es el actual gobierno que tenemos, del Partido Socialista y Podemos, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, pues me di cuenta que hay mucha desunión en el bloque. Yo nunca le llamo bloque de derecha, porque no se le puede llamar bloque de derechas. Hay gente que son liberales, dentro del liberalismo hay varias ramas, uno piensa una cosa, otro piensa otra. Luego hay personas pues, que pueden ser de otro tipo de pensamiento, más conservadores, más de derechas. Y me di cuenta que hay mucha desunión en el tema de lo que sería la oposición al gobierno y a las izquierdas, ¿no? El tema de la comunidad es muy importante y es algo que falla bastante en el tema de la batalla cultural, ¿no?
si hubiera más unión entre todos los creadores de contenido, entre toda la comunidad, porque esto no es algo, o sea, nosotros al final somos la punta de lanza. Algunos tenemos más visibilidad, otros tenemos menos. El tema también del contenido que, por ejemplo, yo hago o hace él, pues tiene un recorrido más corto, porque yo en mi caso también me posiciono muchísimo, y eso hace que otros creadores de contenido a lo mejor no se quieran posicionar al lado mía, porque sienten o piensan que a lo mejor los van a vincular o los van a relacionar con Vox, con lo cual eso les quitaría pues, visualizaciones y les quitaría también pues, algo de credibilidad, según ellos, ¿no? A mí el tema de las visualizaciones me importa, obviamente me dedico a esto, como cualquier empresa te importan los números, pero por encima de eso están mis ideales. Y yo no tengo por qué, o sea, es que es como raro hoy en día decir yo voto a Vox, ¿no? O yo voto a un partido político determinado. Sí, no está mal, o sea, dilo. Yo lo digo abiertamente y siempre cuando me dicen, no, es que tú eres un boxero, es que tú eres una pesebrada, es que tú eres un tío que te pagan del partido, no, simplemente soy un ciudadano que defiende su voto, nada más y nada menos. Y esa unión que debería de haber no la veo, no la noto. Y a medida que la gente va creciendo en redes sociales es un problema porque la gente va perdiendo la perspectiva de por qué llegaron a las redes sociales. Entonces, al final, se va convirtiendo más en un negocio que en algo ideológico. Y es normal, somos humanos, ¿no? Entonces, tampoco me quiero extender mucho, pero el tema de la unión, en la batalla cultural, sobre todo en redes sociales, es muy importante. Pero no solo en el ámbito de la gente que somos oposición al gobierno o a las izquierdas, sino porque al final nosotros, los que nos movemos por redes sociales, los que estamos ahí, creemos que estamos en una realidad que no es tal. Las redes sociales son un mundo gigantesco. Entonces nosotros al final nos movemos por lo que nos recomiendan los algoritmos. Estamos en una cámara de eco. O sea, no es la realidad lo que se ve en redes sociales. Entonces hay que romper para salir de ahí. Hay que llegar a otra gente. No nos podemos quedar en la cultura del zasca, ni en la cultura del insulto, ni hacer lo que hace la izquierda. La izquierda lo ha hecho muy bien. La izquierda ha enseñado a su gente, a sus pupilos, a sus sectarios, que no tienen que entrar en el debate, porque saben que no tienen razón. Nosotros tenemos razón y tenemos argumentos para demostrar que tenemos razón. Y como ellos lo saben, no quieren debatir con nosotros, lo que hacen es insultarnos. Entonces, no es solo responsabilidad de los que estamos ahí, que tenemos un poco más de visibilidad, también es responsabilidad de todos los que estáis aquí, tenéis redes sociales, de intentar romper pues ese muro, no voy a hablar de techo de cristal porque eso suena muy feminista, de romper ese muro ideológico que hay con muchas personas que se identifican que son de izquierda simplemente por lo que ha comentado Sergio, ¿no? Porque en la educación pública te enseñan que eso está bien, que tú tienes que ser de izquierda, el efecto rebaño. Nosotros somos ahora mismo unos revolucionarios. O sea, los que nos llaman fachas somos los revolucionarios nosotros ahora mismo en la batalla cultural. Entonces, eso es una misión de todos los que están aquí, de toda la gente que participa de esa batalla cultural, aunque tenga 5 seguidores, de intentar llegar a otras personas e intentar convencerlos con argumentos para que abran los ojos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, es algo en lo que tenemos que trabajar, hay que crear un frente común de oposición, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Intento no pelearme, a pesar de que estoy muy en contra, por ejemplo, de los denominados peperos, pero yo siempre digo que los votantes del PP no son mis enemigos. Mis enemigos son las políticas del Partido Popular. Son pro Agenda 2030, Margallo ayer o antes de ayer dijo que la Agenda 2030 es el Evangelio. Entonces, yo tengo que estar totalmente en contra de ese partido político. Además, un partido político que desprecia al votante de Vox y que yo jamás votaría por todos los casos de corrupción que tiene y la traición que le ha hecho a sus votantes, ¿no? Pero el votante del Partido Popular es nuestro aliado natural. Entonces, tenemos que intentar crear un frente común, y yo siempre lo digo, tenemos que echar a esta gente del gobierno, y ya una vez que los echemos y restauremos un poco la normalidad, ya nos peleamos entre nosotros, ¿no? Entonces, es una... No sé si Sergio lo compartirá conmigo, pero es una tarea pendiente que tenemos eso de crear un frente común. Sí, me ha sorprendido lo que has comentado, que muchas veces la cuestión capital es la que pervierte, ¿no? La cuestión del capital la que pervierte el ideal, en cuanto que me has comentado. Y dices, no, claro, vivimos de esto y muchas veces la opinión puede ser condicionada porque nos tenemos que ganar la vida de esto, y lo que no hay que perder el foco es, si hubiera sido por una cuestión de ganar dinero o capital, habríamos ido a otro sitio, ¿no? Ahora mismo igual vosotros seríais progresistas o habríais montado un chiringuito, daríais conferencias cobrando miles de euros en cualquier otro sitio. Pues como aquí, ¿no? Sí, exactamente lo mismo.
Bueno, yo al menos sí. Yo he venido aquí porque me han prometido que ahora me van a pagar 1.000 euros. Si no me levanto como Chenique y me voy. Sí, vale. No, pero es cierto que comentas que no hay que perder, vamos, el prisma Sí. de que estamos aquí por un ideal. En tu caso, ¿cómo entenderías la comunidad igual en términos más políticos antes que la...? Sí, yo lo que David ha tocado creo que es la tecla de que al final no tenemos que humillar o intentar humillar a esos votantes del Partido Popular, porque al final la mayoría de gente son gente que, bueno, pues siempre ha vivido que en el centro nadie te va a decir nada, o si eres de derecha, pues intenta ser menos de derecha, porque al final es lo común y es lo normal, tanto en los colegios como en los institutos como en las universidades, ¿no? Y nadie quiere estar fuera del grupo y es normal intentarse identificarse con el grupo y no salir de ese espacio, de esa zona de confort, ¿no? Y sobre lo que me decías de la agrupación política, yo creo que es una de las cosas más importantes y yo creo que ahora cosas como esto que se está haciendo el EDCR y cosas como está haciendo Vox también con Fratelli, con el grupo de Ley y Justicia en Polonia, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas creo que se está haciendo muy bien. Creo que, por ejemplo, la SIPAC que va a haber en Hungría en mayo, creo que son este tipo de eventos los que unen realmente a la gente de derecha, que se puedan conocer de otros países y sobre todo que vean que no están solos, ¿no? El tema también de lo que ha hecho la izquierda. Al final la izquierda, con todo el Foro de Sao Paulo y todo ese tipo de agrupaciones, se han coordinado muchísimo mejor que nosotros y lo han hecho con muchos años de ventaja y nosotros tenemos que empezar a hacer lo mismo, de tener nuestros propios medios de comunicación, de no tener miedo al decir que somos de derecha o que somos conservadores o que directamente somos anticomunistas o antisocialistas, ¿no? Porque eso antes, hace unos 10, 15 años, pues seguramente estuviese muy mal visto y ahora pues con la surgida de Vox o con otro tipo de iniciativas, pues se está empezando a normalizar el tema de ser un poco disidente, ¿no? Yo siempre lo recuerdo en Hungría, que a mí me lo decía la gente, periodistas y gente de think tanks, y me dice, aquí nadie te va a levantar la mirada nunca por ser conservador. Y eso es lo que Orbán y todas las políticas y todos los think tanks han intentado normalizar allí. De hecho, una de las cosas que hizo la administración Orbán fue hacer un museo que se llama el Museo del Terror, que te enseñaba las dos vertientes del nacionalsocialismo alemán y el socialismo soviético, y que cada año pues, estudiantes húngaros y de distintos países de Europa van allí para ver que al final son la misma moneda pero con distintas caras, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Y volviendo a las redes sociales, yo creo que David ha dado también la clave en decir de que al final pues todos empezamos con un ideal, pero al final si alguien quiere vivir de esto, pues a lo mejor se aleja un poco, ya no hace tantas colaboraciones con otra persona o directamente pues hay incluso peleas internas entre nosotros y cada uno mira en su ideal. Y yo creo que eso es lo que tenemos que intentar alejarnos y de hacer todas las colaboraciones. Yo siempre que, por ejemplo, miro mis mensajes privados y me dice, ostras, vienes al podcast o vienes a no sé qué, yo siempre que tenga tiempo, obviamente, voy a dar mi palabra de que voy a estar ahí, de que voy a colaborar, porque al final es lo que necesitamos. Si la gente no se da cuenta que con nuestro mensaje, con gente que comunica este tipo de cuestiones, no es simplemente el tema de las redes sociales o lo que nosotros podamos conseguir con ellas, que imagino que hablaremos de esto luego, pero sobre todo del boca a boca, sobre todo de si tú puedes convencer a un amigo, ese amigo puede convencer a otro familiar y así hacer una cadena para que esos mensajes no solo estén en nuestra cama de ego, sino que rompan en nuestros círculos más cercanos, que yo creo que es lo más importante. Me gustaría hacer un inciso sobre lo que ha comentado Sergio, porque me parece que es una cosa bastante importante, ¿no? Y no me voy a demorar. Hay que tener mucho cuidado también con el tema de lo que es la unión en la batalla cultural, porque, o sea, esto puede sonar conspiranoico y tal, pero te aseguro que no soy una persona conspiranoica, sé de lo que hablo, obviamente no puedo entrar en profundidad ni puedo dar detalles, pero hay que tener mucho cuidado también, lo digo por si alguien aquí se piensa dedicar al tema de las redes sociales o tal, hay que tener mucho cuidado también con el tema de las colaboraciones. Es algo que yo he aprendido con el tiempo, ¿no? Hay personas que, por algunos intereses, intentan colarse, digamos, en este lado de la batalla cultural, ¿vale? Entonces, una vez que entran, se dan a conocer entre tus seguidores y los seguidores de las personas que colaboran, luego empiezan a tener un discurso bastante, bueno, pues contraproducente, digamos, para lo que es la unión en la batalla cultural en contra de la izquierda, ¿no? Empiezan a crear, pues, esa división, intentan restar y quitar credibilidad. Entonces hay que tener también cuidado a la hora de lo que es una unión y de lo que al final es pegarte un tiro en el pie.
Sí, en base a esto quería comentar, al final lo que es un poco el tema de la verdad, ¿no? O sea, vosotros comunicáis para servir a la verdad y al bien en este caso, pero es cierto que hay mucha gente, o bueno, yo no voy a decir nombres, ¿no? Pero todo el mundo que conocemos gente que son creadores de contenido, normalmente la gente es muy ingenua, ¿no? Y dice, bueno, la televisión, muchos entendemos que hay demasiada manipulación, subvención, mucho dinero detrás, mucho control de lo que se produce, pero tendemos a pensar, bueno, este tío está en YouTube, este tío tiene 20.000 visualizaciones, no hay nadie detrás suyo, ¿no? Vosotros, sin entrar en nombres, claro, ¿entendéis que hay mucha gente del sector de creadores de contenido que tienen gente detrás que condiciona el mensaje, que manipula, que no atiende a verdaderas fuentes y ha dejado de servir a la verdad? Incluso dentro del aspecto de la derecha sociológica, que podríamos entender que hay muchos youtubers que sirven, ¿entendéis que hay mucha gente que ya ha traicionado y es un medio de comunicación sistémico más? Si te refieres a la izquierda, todos. Eso es así. O sea, tú podrás ver creadores de contenido de izquierdas, todos están enchufados. O sea, gente pues como Alan Barroso, tú lo ves, que por cierto estamos aquí en Aragón. Hola Alan, ¿qué tal? Eres un enchufado del gobierno de Aragón cobrando dinero público. Ese señor pues está en las tertulias, ¿por qué está? Pues porque habrán preguntado a algún partido político y lo habrán puesto ahí. Si te refieres al sector, digamos, de derechas, mira, yo soy una persona muy observadora, ¿no? Entonces, yo siempre voy viendo las publicaciones de la gente por dónde va. Y esto es muy interesante. Y si la gente pues tiene ese hobby de hacer estudios sociológicos, me gustaría que siguiera la trayectoria de muchos perfiles, por ejemplo en Twitter y tal, que son anónimos, pero que tienen mucha repercusión, digamos, en el seno de la derecha, y de otros creadores de contenido. Y este año electoral vais a poder comprobar cómo muchos de ellos han cambiado su manera de expresarse o su mensaje. Podéis comprobar como muchos antes pues estaban ahí entre dos aguas, un caramelito para el PP, sobre todo para Ayuso, eso es muy bueno, luego otro para Vox. Ahora ya es todo, no digo nada de Vox y ahora me voy tirando para el otro lado. Y obviamente no hay que ser ingenuo y hay que pensar que cuando tú ves cuentas y ves a personas que están todo el día dedicados a eso y supuestamente en Twitter no se cobra ni un duro, entonces tú te pones a pensar y dices, bueno, esta persona o es millonaria, le ha tocado la lotería, o qué cojones haces todo el puto día aquí subiendo cosas a Instagram y a Twitter, porque es que es imposible, no lo puedes compaginar con una actividad laboral de 8 horas normal, ¿no? Y sí, obviamente no hay que ser ingenuo y obviamente que hay muchos creadores de contenido, no digo que todos, pero sí que los hay, que digamos que tienen un cierto discurso pues porque tienen a gente detrás, vamos a llamarles patrocinadores, ¿no? Pero aunque tú no tengas esos patrocinadores, el hecho de tener tu discurso también te condiciona en cierta manera. Porque yo no veo mal que a lo mejor haya personas que sean afines a algún partido político y que lo digan abiertamente y que ese partido político pueda colaborar con ellos, ¿vale? Lo que me parece mal es que tú varíes tu discurso dependiendo de si te apoyan o no te apoyan. Pero luego al final tú también te condicionas bastante porque tienes una audiencia y al final sabes que si hay cosas que dices, que piensas, puede ser que esa audiencia la vayas a perder y esos patrocinadores que tienes detrás, que son personas anónimas, que te capitalizan ellos con su dinero y te apoyan ellos con su dinero, ¿no? Pero sí, te das cuenta que en este mundo se mueve básicamente pues por el dinero. Es una pena, sinceramente os lo digo. El dinero influye muchísimo y al final pues hay mucha gente, como te he dicho anteriormente, que pierde la perspectiva de por qué vino aquí y al final el dinero es muy goloso y la gente pues suele caer en la tentación. Y sí que hay mucha gente que tiene, digamos, a partidos políticos detrás que les están ayudando. Tú creo que también has notado esta variación en colaboradores que trabajaban contigo, que de repente has dicho, oye, pero esta persona Sí. en privado tal, y luego has visto que Claro. ha salido por otra... Sí, yo creo que David ha hecho muy buena explicación y voy a intentar ser breve. Y no siempre es porque tengan un partido detrás o porque tengan a alguien, una persona detrás. Simplemente es saber si me ponen en el puestecito, en el futuro o en las próximas elecciones o como en alguna cosa o que me inviten a no sé cuántos o tener un círculo en el que luego en un futuro yo me pueda manejar o me pueda poner. Entonces, donde vea más posibilidades, pues me pongo aquí para
intentar que en el futuro, pues eso, tenga asegurado mi trabajo, tenga asegurada mi comodidad, o quiera, me gusta esta vida de estar con políticos, o me gusta estar este tipo de cosas, entonces me rodeo aquí, sigo el discurso de esta gente, aunque esté entre dos aguas, entre Vox, PP, etcétera, etcétera, me decanto por uno que sé que es el que me va a dar la cuestión. Y yo creo que hay mucha gente de eso, de que espera algo o que en un futuro piensa que puede tener algo y entonces hace ese tipo de cuestiones. Iba a comentar, como todos imaginarán, hay una parte positiva de todo esto, ¿no? Como el creador de contenido, cierta popularidad, bueno, una cosa que pudiera llegar a enganchar, pero yo imagino que detrás hay mucho sufrimiento. Yo siempre tengo la máxima, ¿no?, de que quien no se expone no se impone, ¿no? Y exponerse conlleva muchos sacrificios. Yo entiendo que igual a lo largo de vuestra vida, y sobre todo para animar al auditorio, que no quede solo en hemos asistido a un campus, sino que el lunes me grabo mi vídeo, actúo, voy a casa con mi familia, o se inicia una guerra en la cena de Navidad si es necesario. En Navidad no, en Navidad hay que respetarla, por supuesto, pero es cierto ¿qué sacrificios os ha conllevado y cuál es la parte negativa de todo esto? Bueno, a ver, yo entiendo que hay mucha gente aquí que a lo mejor puede ver desde fuera lo que es el creador de contenido, lo que es el youtuber, y le puede parecer todo maravilloso, ¿no? Mira qué guay, te invitan aquí a una charla, este tío está todo el día de viaje, tiene reconocimiento, es verdad que esto tiene un lado positivo, y más si te gusta y lo sientes. Pero me gustaría también ser sincero, ¿vale? O sea, yo podría decir aquí ahora, mañana empezad todos a grabar vídeos, exponeros y tal. Yo no sé la edad media que habrá aquí, que es 20 años, 22 años. O sea, tenéis que tener mucho cuidado. O sea, esto no es algo en lo que tú vayas a entrar y todo vaya a ser positivo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que lo que hagáis en redes sociales se va a quedar en redes sociales para siempre, para siempre. Y yo supongo que muchos de aquí queréis entrar, pues no sé, en la educación pública o queréis trabajar en algún tipo de trabajo que tenga cierto prestigio o que simplemente no os interesa que os encasillen en un cierto determinado del espectro político, ¿no? Entonces, dar la batalla cultural no es solamente ponerte delante de una cámara y decir lo que piensas o tener un discurso pues que vaya en contra de la izquierda. Dar la batalla cultural también se puede hacer desde el anonimato en una red social y hacerlo de otras formas también. Esto tiene muchas repercusiones negativas. Si estáis pensando en haceros creadores de contenido para ganar dinero, para vivir bien y para tener reconocimiento público, os tenéis que hacer creadores de contenido de izquierdas. Esto aquí en la derecha no existe. No existe. No existe, no os voy a engañar. A mí me gustaría que todo el mundo levantara la voz, pero no os voy a engañar. Esto tiene muchas repercusiones negativas. Cuanto más visibilidad tienes, más expuesto estás, más repercusiones negativas tienes. Yo no me quiero victimizar, no me voy a victimizar nunca, ¿no? Porque soy una persona psicológicamente fuerte y porque nadie tiene la capacidad de hundirme. Pero yo ya he aprendido a convivir todos los días con insultos, amenazas, me han hecho fotos cerca de mi casa, me paseo por un centro comercial, me hacen una foto y me la envían de un perfil privado, han hecho montajes con familiares míos como si estuvieran siendo violados por un africano, como en el caso de mi abuela que tiene 85 años. El otro día publicaron fotos de mi hermana, estuvimos invitados en el Congreso de los Diputados y filtraron fotos de dentro de la cafetería del Congreso de los Diputados. O sea, al final esto tiene un lado muy negativo y tienes que ser muy fuerte para soportar todo esto, ¿no? Así que yo le pediría a todas esas personas que están pensando en exponerse públicamente que se lo piensen bien, que esto no es un mundo de fantasía, ni que tú vas a llegar y vas a tener... Hay que currar mucho, esto es una dedicación completa, tienes que estar todo el día informándote, esto te absorbe, psicológicamente es duro, físicamente no. Yo he tenido un trabajo físico y esto físicamente no es duro, no te parte la espalda, pero psicológicamente sí que es duro, ¿no? Entonces, yo le pediría a la gente que tomara conciencia de que esto no es solamente el lado positivo, sino también el lado negativo. Yo ya os he avisado, haced lo que queráis. Pero que hay más formas de dar la batalla cultural que ponerte delante de una cámara y empezar a grabar vídeos. Que no se piense que la gente, esto de crear contenido, y más con la temática que tocamos nosotros, será algo fácil. Luego podríamos hablar de la cultura de la cancelación, de las redes sociales, del maltrato que hay en las redes sociales para la gente como nosotros. Bueno, en mi caso más, porque soy más facha que Sergio.
Entonces yo, pues strikes, me han expulsado de 20.000 cuentas, no puedo subir contenido. O sea que esto es duro, ¿eh? Esto es duro. Esto es para valientes. Y aún así, si estáis animados a hacerlo y sabéis todo esto, repercusiones positivas y negativas, pues adelante. Pero yo os he avisado. No, yo comparto totalmente el punto de vista con David, que ahora el pobre tiene la espalda jodida, pero por el estrés. Sí. Entonces, no, yo sobre todo lo comparto porque al final no es simplemente empezar a crear contenido, también es también tener creatividad, saber qué temas escoger, cómo hacerlos. También es casi como si tuviésemos que hacer marketing. Aprender, por ejemplo, pues, a editar un vídeo como hace David o hacer las miniaturas. Porque al principio, pues obviamente, pues, no tienes dinero para un editor o para cosas así cuando estás empezando. Y sobre todo, cómo empezar a ser grande o cómo empezar a crecer. Pues todo ese tipo de cosas nadie te enseña, nadie te da la mano. A lo mejor tienes suerte, yo que sé, alguien te da un retweet y empiezas a crecer así. Pero es difícil intentar ser creativo todos los días, ¿no? Y es lo que decía David, no es una cosa del día a la mañana. O sea, yo, por ejemplo, empecé a finales de 2018, principios de 2019, y ahora tengo un poco asentado, pero hay 3 primeros años que, por ejemplo, pues no eres conocido dentro de este nicho o no puedes hacer tantas cosas, y imagino que a David le habrá pasado igual. Y sobre todo el tema de exponerse, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los alumnos de Sacabat en la Universidad de Barcelona o cosas así, pues es una cosa que te tienes que poner la cara. Y como dijo David, no todo es ponerse delante de una cámara y grabar vídeos, sino también te puedes hacer cuentas anónimas o simplemente dar, entre comillas, la batalla pues con tus amigos, debatirles políticamente, pues lo típica conversación en un bar o con tu familia, porque eso es lo que he dicho antes, ¿no? El boca a boca a veces tiene más poder que simplemente un micrófono en la calle, ¿no? Y otro de los motivos que yo creo que principalmente es que es una cosa sacrificada. La gente piensa que no, que es escribir 5 tweets al día y ya está, pero tienes que pensar los tweets, tienes que saber cómo ponerlos, también tienes que dedicarle una serie de tiempo que pues tienes que dedicarlo con el trabajo, con el estudio o con ambas cosas. Entonces no es simplemente a ponerte a hacer 4 tweets y decir, ostras, esto ya lo tengo logrado en un momento. Y también pues saber también con colaborar, como ha dicho David, que también hay mucha gente que creo que ya es el nombre que hemos tocado. Entonces, no es simplemente ponerse delante de una pantalla y hacer 4 cosas, sino es currárselo y durante muchos años. Sobre todo la constancia yo creo que es lo más importante, porque es una cosa del día a día. Y de saber ponerte y decir, ostras, pues voy a hacer esto, esto, esto y esto durante toda la semana y durante todos los meses, porque no es una cosa que en 3 meses lo vas a lograr, sino es una cosa de mucho tiempo y de que si quieres hacerlo de verdad, pues si hay gente que, por ejemplo, no va a trabajar en la administración pública o en empresas privadas, etcétera, etcétera, hay mucha gente pues, que te mira el perfil o mira tus redes sociales, lo que has publicado, y eso te puede perjudicar en un futuro. Entonces, yo siempre lo digo, no tampoco empezáis a decir cualquier barbaridad en las redes sociales, controlar un poco el mensaje, no digo que os moderéis ni seáis tibios, pero que también tener cuidado con qué tipo de mensaje ponéis si en el futuro queréis trabajar de una cosa que no esté relacionada con este tipo de cosas. Iba a decir que no sé si les habéis motivado mucho a ser creadores de contenidos. No, pero vamos a ver, no es que no es motivar, o sea, son gente joven, yo no les voy a hacer aquí que se jodan la vida, o sea, es que, macho, porque van a decir, hostia, tío, tú me dijiste que yo diera la batalla cultural, ahora me amenazan, me insultan, me meten causas judiciales, eres un hijo puta. O sea, yo creo que hay que ser sincero, lamentablemente estamos en estas circunstancias, o sea, es que es completamente una circunstancia pues atípica, ¿no? Que en un sistema democrático supuestamente como este haya personas que, como ha dicho él, digan que el Che Guevara era un héroe o que haya un busto del Che Guevara en un barrio de Madrid y que haya personas aquí que promuevan el comunismo, que esté completamente blanqueada esta ideología, pero sin embargo, si tú sales aquí a decir según qué tipo de cosas, pues eres repudiado socialmente. Te van a señalar, si estás en la administración pública te van a castigar, vamos, es que es alucinante. Entonces, yo muchas veces he tenido reuniones con jóvenes en Caña por España y tal, y los chavales vienen motivados y tal. Yo entiendo que, oye, son gente joven y les gusta tener visibilidad en redes sociales, y más en la época que estamos, y todo el mundo quiere ser conocido porque dices, tú, joder, cuántos likes, esto es una maravilla. Pues, tío, no, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres ser cuando vayas a trabajar? ¿Tú quieres terminar la carrera? ¿Quieres terminar la carrera? ¿De verdad te quieres exponer? Tu profesor es progre, te va a suspender. Entonces, cautela, labra tu futuro, consigue tu futuro, y como ha dicho Sergio, hay más maneras de dar la batalla cultural. Si estás en la educación pública, en la universidad,
y hay un profesor, por ejemplo, que te da una charla pues súper, yo qué sé, súper pro Agenda 2030 o te vende las bondades de las placas solares y todo este tipo de historias, tú tienes la capacidad de luego, en petit comité, con tus compañeros, pues por lo menos sembrar, ¿no?, esa semilla que les haga pensar de todo lo que ha dicho el profesor no es la Biblia, ¿no? Entonces, hay más maneras de dar la batalla cultural. Yo simplemente soy sincero y ya está. Sí, no, 100%, combatir con inteligencia Claro. en este caso. Antes de dejar bueno, no sé si va a dar tiempo a tú una preguntillas, tenía dos que me habían comentado algunos de los Sí. compañeros por la mañana, una más en el ámbito internacional y una en el ámbito nacional. Si queréis empezamos por Sergio. Me gustaría que explicaras brevemente en qué consiste un poco el bloque Visegrado, porque muchas veces desde España no somos conscientes de las alianzas de otros países, miramos mucho nuestro propio ombligo. Yo creo que es interesante que al menos haya una mínima referencia, y me gustaría que te mojaras en lo siguiente. Entendemos, como hemos dicho antes, que es muy difícil combatir de forma individual, entonces muchas veces estamos supeditados a órganos supranacionales. Bueno, puede ser la OTAN, la Unión Europea, etcétera, etcétera. ¿Crees que la estrategia es buena, pero los bloques son incorrectos? ¿Cuál sería tu reformulación geopolítica o en qué bloque debería encontrarse España en este caso? Por el principio, el bloque de Visegrado básicamente son 4 países, que son Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, que es una unión que tuvieron después de la caída del bloque comunista, y ya, bueno, esa es una unión histórica. Entonces, básicamente es una cooperación económica, política, social para diversos proyectos. Por ejemplo, ahora están haciendo el proyecto de Tres Mares. Entonces, es un proyecto político para que esos 4 países hermanos estén coordinados a todo ese tipo de cuestiones pues, más políticas y económicas, ¿no?, para el futuro. Y luego sobre el tema de los órganos supranacionales. Yo creo que se tienen que reformular desde dentro. Al final, estar fuera de la Unión Europea tiene muchos costes negativos a nivel económico, sobre todo, y creo que sobre todo se tiene que hacer una reestructuración desde dentro para que Europa sea una Europa de naciones y no de unos simples burócratas, y eso por lo que está luchando Hungría y Polonia, y por eso es lo que están pasando tan mal en el tema de los fondos europeos, que ya se han visto recortados tanto Hungría como Polonia por el famoso mecanismo del rule of law, que es una total patraña. De hecho, hace 3 días salió un artículo mío en el Magyar Nemzet, que es el diario más importante de Hungría, y hablaba sobre este mecanismo en el diario, y exponía todo lo que ha hecho Pedro Sánchez con el tema del Tribunal Constitucional, con el tema de los estados de alarma inconstitucionales y todo este tipo de cuestiones, y exponía todas las mentiras de que realmente este mecanismo solo se está aplicando a estos 2 países por la política conservadora que están teniendo, por toda la política anti-Agenda 2030 que están teniendo en sus países, y lo estamos viendo. De hecho, Polonia intentó, con el tema de, sobre todo, la ayuda que ha tenido en Ucrania, etcétera, etcétera, intentar a ver que la Unión Europea, con ese tipo de cuestiones, pues rebajara y finalmente le concediera los fondos, pero el Parlamento Europeo lo echó para atrás y no le quedó otro remedio, pero otra vez aliarse en Hungría en este tipo de cuestiones, porque están viendo mellados como sus fondos se están viendo recortados por algo totalmente injusto, que ellos también están pagando este tipo de fondos. Y sobre el tema de la OTAN, yo dejo una frase de Víctor Orbán, dice: a mí me están presionando desde la Unión Europea, desde Estados Unidos, de todos lados. Y dice: a mí me da igual, a mí me han votado los húngaros, yo voy a votar y yo voy a hacer todas las políticas para los húngaros, que son los que me han votado, y es por quien tengo que hacer las políticas para que estas personas pues tengan un mayor futuro. Dice: yo no puedo ahora, por ejemplo, cortar el gas de que viene de Rusia, básicamente porque todos los negocios, familias, etcétera, etcétera, se irían a la ruina. Dice: yo tengo que mirar por los intereses de los húngaros, que son la gente de mi pueblo, y eso es lo que voy a hacer. Y dice: me da igual las personas de dónde vengan, que voy a estar con mis principios y con los intereses de mi país. Claro, no sé si estarías de acuerdo. Sí. Qué maravilla. Sí. Uno de los motivos por los que me he mudado ahí ha sido ese. Por fin puedo decir que tengo un buen presidente. Sí, 100%. Me iba a decir que al final la reflexión es no ni Washington ni Moscú, pues la nación de cada uno, ¿no? Exacto. Que es el eje. Y en tu caso, David, te quería preguntar, bueno, la juventud que está aquí, yo creo que, como has comentado antes, derechas, izquierdas, yo creo que ya está superadísimo ese debate, ¿no?
está fuerísima. Partido Popular, Partido Socialista, para muchos de los que estamos aquí, yo creo que una amplia mayoría no tiene ningún tipo de significación política. Son partidos que han quedado totalmente corrompidos, que no representan ninguna ideología propia o nacional. No tiene sentido como tal. ¿Cómo crees? Porque luego al final, es cierto, lo vemos en los telediarios, en los medios de comunicación, que cuando hay fuerzas alternativas que surgen, al final como el sistema como que lo pretende tener todo atado y podría llegar a derivar esa gran coalición, por ejemplo, que se habla mucho también. ¿Cómo crees que podemos derribar ese telón de acero de esa política bipartidista y abrirnos paso? Es que derribar ese telón de acero es muy complicado. O sea, es que yo no quiero parecer pesimista, pero es que es complicado. A mí me gusta ser sincero y decir las cosas como yo creo que están, ¿no? La cosa está complicada. O sea, no me gusta vender falsas expectativas respecto a lo que me estás comentando, ni creo que vayamos a romper ese telón de acero en poco tiempo. Porque creo que promover un discurso que sea demasiado, digamos, esperanzador o que sea demasiado positivo en este sentido, digamos que hay gente que vende falsas expectativas, porque esto pues genera, ¿no?, el tema de vamos a dar un sorpaso, vamos a romper esto, el debate ya lo estamos poniendo encima de la mesa, estamos consiguiendo muchas cosas. O sea, hay que ser consciente que estamos luchando en contra de una maquinaria gigantesca, una maquinaria mediática y una maquinaria que lleva en funcionamiento desde hace varias décadas. O sea, esto no vamos a llegar y vamos a romper ese telón de acero de un día para otro. Entonces, a mí me gusta decirlo así, la verdad es dura, pero para que la gente tome conciencia de que esto es una carrera de fondo. Porque si no, la gente va a acabar desmotivándose y va a acabar pasando de la política y va a acabar dando por hecho de que en este país hay una serie de cosas que están instauradas, como por ejemplo la Ley Integral de Violencia de Género, que es un tema que en su día estuvo en lo alto de la mesa y ahora es algo que prácticamente ya está asumido por todo, prácticamente no, está asumido por todos los partidos políticos excepto Vox. Lo mismo pasaba con el aborto. El PP ahora ha aceptado la decisión del Constitucional y ha aceptado la ley del aborto que tenemos ahora, cuando ellos estaban precisamente en contra de ella, ¿no? Entonces, esto es una carrera de fondo. Para romper el telón de acero es una tarea y un trabajo que tenemos que hacer entre todos, no cansarnos, no desesperarnos, estar dando la lucha todos los días en nuestro ámbito. La lucha, a lo que me refiero a la lucha es en nuestro ámbito familiar, en nuestros círculos de amigos, todo el día dando la matraca con esto e intentar hacer que en la sociedad haya un cambio de paradigma. Porque si no hacemos que la mayoría de la gente empiece a pensar distinto, ese telón de acero no lo vamos a derribar nunca. Una de las cosas que hay que hacer, lamentablemente, creo yo, para derribar ese telón de acero, a nivel estratégico, sería muy importante poder tener acceso a los medios de comunicación tradicionales. Habría que entrar en televisión, habría que entrar en medios escritos tradicionales, porque hay mucha gente que dice que la televisión ya no la ve nadie y la da por muerta. Y eso es un error. Tenemos un concepto muchas veces de la ciudadanía española muy erróneo y muy equivocado. Vamos a ser sinceros, España es un país donde el fútbol interesa mucho. La política interesa poco, ¿vale? Es así. Por mucho que nosotros pensemos que la política interesa mucho, no es así. Entonces, la mayoría de personas no se informan en profundidad del tema de política. Y lo que ven de política es lo que reciben, por ejemplo, de programas de televisión o de estas tertulias donde están los tertulianos que están puestos ahí a dedo, que nunca van a ser, por ejemplo, pro Vox o que van a ser anti-Agenda 2030 abiertamente, ¿no? Entonces, es algo que va a costar, pero que tenemos que estar trabajando todos los días en lo que a nosotros, dentro de nuestras circunstancias, podamos llegar a alcanzar, y tenemos que intentar luchar con los mismos medios que tienen ellos, que tienen el enemigo político. Pero va a ser complicado, no va a ser cosa de hoy ni de cosa de mañana. Esto va para largo, pero yo tengo fe y tengo esperanza de que la ciudadanía española algún día tendrá un gran despertar y acabaremos diciendo que basta todas estas políticas nefastas que están inculcando y que están imponiendo aquí en nuestro país, ¿no? No iba a decir que se necesita tiempo, pero bueno, que ellos son muy jóvenes y yo creo que algún día lo podrán conquistar, ¿no? Sí, no os aburráis, porque os vais a aburrir, vais a tener la tentación de tirar la toalla en un momento determinado y diréis, esto no lo arregla ni Dios. Eso es algo que nos intentan vender, cuando a nosotros nos hacen cosas a los que nos exponemos públicamente, intentan dar medidas ejemplarizantes
o castigos ejemplarizantes para que vosotros digáis, uy, no voy a decir esto, no voy a hacer lo otro, ¿no? Entonces, no tiréis la toalla, si tenéis unos ideales, defenderlos siempre hasta que no vaya en contra de vuestros propios intereses, como puede ser intereses laborales o del tema de la educación, pero tenemos que estar luchando día a día para intentar cambiar esto. ¡Qué maravilla!